El Canal del Congreso presenta Bienvenidos a Cámara Alta, soy Paulina Usigli y los invito a que nos acompañen durante la siguiente media hora de información destacada que tiene origen en el Senado de la República. La telemedicina tomó fuerza este año en prácticamente todo el mundo a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, SARS-CoV-2, como una medida de prevención de contagios y para dar seguimiento a otras enfermedades crónicas. Pese a todas las ventajas de la telesalud, también encierra algunos inconvenientes que ya se analizan en la Cámara Alta. Si antes de la pandemia comenzaba a popularizarse que algunos doctores dieran consultas por teléfono, videollamada, servicios de mensajería o redes sociales, la necesidad de quedarse en casa para evitar contagios por COVID-19 puso a esta práctica llamada telesalud o salud a distancia en un lugar protagónico. Cuando nosotros hablamos de telesalud, es la utilización en general de las tecnologías de la información y comunicación en salud para brindar algún tipo, ya sea de información o de consulta médica o de educación. La telesalud engloba a la telemedicina y esta a su vez a las teleconsultas, que en México de momento deben llamarse teleorientaciones. Hoy, como está regulado en México y como lo tienen las plataformas tecnológicas, no se habla de teleconsulta, tiene que ser teleorientaciones, porque la teleconsulta implicaría ya que hay una consulta médica y que esta consulta médica se rige por lo estipulado en la Ley General de Salud y en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de salud, lo cual hoy no está regulado. Si bien un médico puede diagnosticar ciertas enfermedades vía remota, tiene limitaciones y obligaciones que todo paciente debe conocer. Hay padecimientos que no se pueden tratar vía teleconsulta. Hay padecimientos que requieren exploración física, hay padecimientos que requieren que se vea al profesional de la salud, que se nos mencione cómo son cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a nuestros datos personales. Ya existe una propuesta en el Senado para adicionar un capítulo a la Ley General de Salud. Es una iniciativa que lo que busca es precisamente que se pueda atender a la población a través de una teleconsulta, pero que al mismo tiempo esté regulado el hecho de que pueda ser una persona menor de edad la que se esté atendiendo, cuáles van a ser los requisitos legales para esa atención y que se pueda contar también con una receta que pudiera ser una receta digital a través de COFEPRIS. Según expertos, el asunto podría requerir la elaboración de un Plan Nacional de Tecnología en Salud para afrontar los retos de la modernización de la atención médica. Son retos tecnológicos, pero también son retos de adecuación normativa en este momento y sobre todo platicar con los médicos para que ellos nos puedan decir exactamente hasta dónde puede llegar una teleconsulta y dónde debe ya de partirse a la atención directa en hospital. La realidad siempre va a ir por adelante de nosotros, pero si eso nos acelera, nos apura y nos apremia tanto como para regular mal, luego la regulación es bien complicada de cambiarse. Y más si estamos hablando de leyes que están sujetas al procedimiento legislativo bicameral. Entonces, hay que tener cuidado. Conformado por 110 diputados, el Congreso Constituyente de 1857 fue electo formalmente el 11 de enero del 56 y se conformó por una generación de grandes juristas y políticos, entre quienes se encontraba Francisco Zarco, Ponciano Arriaga, Ignacio Vallarta, Ignacio Ramírez, Valentín Gómez Farías y Melchor Ocampo, entre muchos otros legisladores que imprimieron a esta Constitución un carácter demoliberal que para muchos especialistas superó, por mucho, a su predecesora. Entre los artículos más importantes se encuentra el emblemático título primero de los Derechos del Hombre,
retomado de los revolucionarios franceses de 1789. El artículo 2 de esta Constitución es significativo en tanto que prohíbe la esclavitud y lo hace en los siguientes términos. En la República, todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran, por ese solo hecho, su libertad y tienen derechos a las protecciones de las leyes. El artículo 3 señala que la enseñanza es libre y la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio. El artículo 6 es crucial como derecho civil, pues señala que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El artículo 9 recoge un derecho civil y político, recalcando que nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. En la Historia Mínima de México, la doctora Zoraida Vázquez señala que la Constitución de 1857 no fue una constitución radical, pero introdujo en forma sistemática los derechos del hombre: libertad de educación y de trabajo, libertad de expresión, de asociación y de tránsito, de propiedad y de igualdad ante la ley. En suma, dicha Carta Magna contiene los derechos fundamentales que, aunque con varias modificaciones, prevalecen hasta nuestros días. La lectura ha experimentado numerosas transformaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, ninguna tan profunda como el libro electrónico, pues por primera vez en la historia de la edición se ha afectado a toda la cadena de valor del libro, desde la autoría hasta el lector. Bueno, pues este tema también hizo una parada en la Cámara Alta, donde se aprobó actualizar la Ley de Fomento a la Lectura para impulsar el libro digital. Aunque en México el promedio de lectura de libros por personas al año es de 3.4 obras, no se puede afirmar que en este país no se lea. La inquietante es, ¿qué leemos los mexicanos? La población lectora de libros en formato digital incrementó de 7.3% a 12.3% en los últimos 5 levantamientos del módulo de lectura, debido al incremento en el uso de las tecnologías de la información. Si generamos libro digital y somos capaces de ponerlos gratis en todas las bibliotecas del país, esto tiene sentido. Si simplemente generamos libro digital, aunque el costo baja del libro, no resuelve los grandes problemas de divulgación y difusión. Por este motivo, en el Pleno del Senado de la República se aprobó actualizar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a fin de impulsar el libro digital a través de las tecnologías de la información, así como el establecimiento de un precio único en librerías y plataformas digitales, con el objetivo de impulsar y garantizar la lectura en el país. Lo que busca y el propósito de este dictamen primero es potencializar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para fomentar y promover la lectura a través del acceso a libros digitales. Segundo, ampliar la vigencia del precio único de 18 a 36 meses a efecto de participar en el equilibrio de mercado, tomando en cuenta que el precio único no equivale a un precio fijo. La ley tiene que declarar el libro como un objeto de valor cultural. O sea, el libro es un bien cultural. Esta medida ayudará a impulsar el acceso a la lectura, además de potencializar el uso de las tecnologías de la información y comunicación a través del acceso a libros digitales. Miles de páginas en códigos binarios que, sin olor y sin ese encanto natural del libro impreso, pueden contribuir a hacer de México un país de lectores. El sector comunicaciones y transportes es uno de los pilares de la competitividad, pues a partir de que existan en el país obras de infraestructura eficientes y funcionales, nuevas inversiones llegan y se mantienen impulsando de esta forma el crecimiento económico. La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República concentra su labor en crear políticas que generen el desarrollo integral de un país comunicado y por lo cual analizan, discuten y dictaminan las iniciativas relativas al sector. Contribuyen al fomento de la competitividad portuaria, aeroespacial y carretera, promueven foros, seminarios y congresos con especialistas del ramo de la interconexión y los transportes. La presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes es la senadora Lucy Mesa.
mientras que los secretarios son el senador Noé Fernando Castañón y la senadora Xóchitl Gálvez. Conoce al resto de los senadores que integran a la Comisión Ordinaria de Comunicaciones y Transportes. Por unanimidad, el Senado de la República avaló otorgar la medalla Belisario Domínguez al sector salud de México por su labor ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Senadoras y senadores de las distintas bancadas coincidieron que este reconocimiento es lo mínimo que merecen quienes han arriesgado su vida y la han perdido incluso en la atención a miles de personas que se han contagiado de este mal. Inédita y por lo tanto histórica ha sido la nominación y entrega de la medalla Belisario Domínguez 2020. Por primera vez y a causa de la pandemia, todas las postulaciones fueron recibidas mediante el formato de registro electrónico, mismo al que llegaron 1,772 peticiones correspondientes a 442 candidatos y candidatas, en su mayoría personal del sector salud. Creemos que el mandato es claro. Médicos, enfermeras, enfermeros y el personal médico en general son héroes de blanco que se han distinguido en esta pandemia por su vocación de servicio y una fe inquebrantable de apoyo al prójimo al estar en primera línea en la atención a quienes se han contagiado. Siento que el mayor reconocimiento que puede hacer el Senado al sector salud es brindándoles todo el respaldo pues que se refleje en el presupuesto. Se necesitan mayores recursos, presidente, compañeras y compañeros. Como médica, como trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, sé que va a ser bien recibida y que independientemente de los recursos, ellos saben que este estímulo, que este premio es para reconocer mundialmente el esfuerzo que han hecho para salvar vidas aquí en México. Yo quiero también, como dice mi amigo Álvarez y Casa, ver en la entrega de la medalla a los trabajadores de la salud. Lo digo con todo respeto y con mucha puntualidad. Ver a las enfermeras, un representante de los médicos, en fin, muchos que son dignos representantes de este gran ejército de la salud. Estoy completamente seguro que si Belisario Domínguez viviera al lado de los enfermeros y doctores que luchan contra el COVID-19, ahí estuviera. En enero del próximo año, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez definirá el formato de entrega y fijará la fecha para convocar a una sesión solemne en febrero de 2021 para depositar la presea de manera simbólica en el personal de salud. A diferencia de quienes piensan que la maternidad es un obstáculo, la senadora Nancy de la Sierra Aramburo lo coloca en la primera línea de su biografía, recalcando que paralelamente a sus actividades en medios y en la política, ha logrado formar a sus 3 hijos, Sofía, Nicolás y Juan José. Nancy de la Sierra nació en la Ciudad de México, pero toda su infancia y buena parte de su vida han transcurrido en ese hermoso municipio conocido como el lugar junto al cerro lleno de granizo, Teciutlán, ubicado al norte de Puebla. Antes de cumplir 20 años, una vez más, la capital mexicana la recibió para que estudiara la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana, profesión que la llevó a ser reportera en periódicos, presentadora de videos musicales y conductora estelar en un noticiero. La labor periodística y la necesidad de rehacer su vida tras una primera etapa de aprendizajes la fueron acercando a la administración pública. Entre 1999 y 2004, como miembro del Partido Revolucionario Institucional, Nancy dirigió el Instituto para la Asistencia Pública de Puebla. Más tarde obtuvo una diputación local, donde comenzó su labor legislativa en favor de la equidad de género. Tal y como sus looks, siempre impecables y variados, Nancy de la Sierra suele reinventarse. A falta de escuela para sus hijos allá en Puebla, fundó un colegio privado en Atlisco, lo que le ha dado una óptica diferente sobre la importancia de la educación y la niñez.
En 2019 y ya en otras filas políticas, la senadora se anotó en la lista de candidatos a participar en las elecciones extraordinarias a gobernador de Puebla. Y aunque no logró los consensos necesarios, mostró cuán alto pretende llegar. Actualmente, con cubrebocas, funge como secretaria de la mesa directiva de la Cámara Alta y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Integra asimismo las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de la medalla Belisario Domínguez. Ella es la senadora Nancy de la Sierra Aramburo. Con la finalidad de tener más control sobre la explotación de los recursos minerales, evitar que persista el acaparamiento de tierras y resguardar los derechos de los trabajadores y las comunidades mineras, la Cámara Alta lleva a cabo una revisión integral de la Ley de Minería que a mediano plazo se traducirá en reformas y modificaciones a dicha legislación. La minería es una actividad estratégica para el desarrollo nacional, pues provee de materias primas básicas a un amplio número de industrias y representa una importante fuente de empleo. Nuestro territorio cuenta con una extensa variedad de terrenos geológicos y yacimientos que son viables para desarrollar proyectos mineros. México es el primer productor de plata en el mundo y se ubica entre los principales productores de oro, cobre, plomo, sal, zinc, entre otros. De acuerdo con cifras del INEGI, en 2018 el sector minero metalúrgico nacional representó el 8.2% del Producto Interno Bruto Industrial, y nuestro país se encuentra dentro de los 5 destinos más atractivos a nivel mundial para invertir en explotaciones mineras. Además, la minería es una de las principales actividades generadoras de empleo. Prueba de ello es que el sector genera poco más de 2.6 millones de empleos entre directos e indirectos. Es tal su importancia que esta actividad tiene impacto en por lo menos 10 estados del país. Y justo por esta razón, la Cámara Alta lleva a cabo una revisión profunda de la actual legislación que la regula. Esto obliga al Estado mexicano a tener una regulación más estricta para el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, como es el caso de la actividad minera. Pero al mismo tiempo es necesario que su intervención vaya encaminada a hacerla convivir con la vida económica y social de los pobladores en aquellas comunidades donde se lleva a cabo. Entre las propuestas está involucrar a las comunidades en la asignación de concesiones, reconociendo los derechos de los pueblos originarios y fomentar su participación en el desarrollo de proyectos. Además, el establecimiento de normas laborales y el manejo sustentable de los recursos. Por lo pronto, desde esta tribuna, se emitió un pronunciamiento en contra del anuncio referente a la desaparición de la Subsecretaría de Minería debido a recortes presupuestales. Por ello, el Senado de la República hace un exhorto a la Secretaría de Economía a que reconsidere la desaparición de la Subsecretaría de Minería y que, por el contrario, se destinen mayores esfuerzos al apuntalamiento de esta actividad económica que funge como motor de muchas otras industrias. Fue el último Huey Tlatoani del Imperio Mexica. Nació el 4 Tecpatl 1496, año que los mexicas consideraron de mala señal, pues su llegada coincidió con un eclipse solar que los sacerdotes confirmaron dándole el nombre de Cuauhtémoc, águila que desciende. En 1506 murió su padre, el Huey Tlatoani Ahuizotl, y su primo Moctezuma Xocoyotzin ascendió al trono. Su madre se encargó del cuidado del pequeño Cuauhtémoc, quien por su jerarquía asistió al Talmecac y a los 15 años al Tepochcali. Cuauhtémoc logró destacar como combatiente y a los 19 años se convirtió en el señor de Tlatelolco. Por ello se cree que acompañó a Moctezuma en su encuentro con Hernán Cortés el 8 de noviembre de 1519. Tras la muerte de Moctezuma en 1520, los nobles mexicas eligieron a Cuitláhuac como gobernante. Sin embargo, este murió 80 días después al contraer viruela, enfermedad que los españoles trajeron en sus barcos y que se piensa contribuyó enormemente a la caída del Imperio Mexica.
En septiembre de 1520, con apenas 25 años, el joven Cuauhtémoc se convirtió en el último gobernante de los mexicas, considerado como un líder fuerte. Cuauhtémoc comenzó a planear una estrategia para defender la Gran Tenochtitlán. El nuevo Tlatoani ordenó hacer más profundas las acequias, mandó a levantar los puentes que unían a la ciudad con tierra firme e hizo un acopio importante de armas y víveres. Sin embargo, los españoles sitiaron Tenochtitlán con los barcos que construyeron y con los cuales asediaron la Gran Laguna. En julio de 1521, los templos de la Gran Tenochtitlán ardían y las calles estaban llenas de cadáveres. Cuauhtémoc trató de huir de los españoles en una canoa que salía de Tlatelolco, pero los españoles lograron verlo y lo interceptaron. El güey Tlatoani Cuauhtémoc se rindió al verse rodeado y fue llevado ante Cortés, donde exclamó: «Ah, capitán, ya yo he hecho todo en mi poder para defender mi reino y librarlo de vuestras manos, y pues no ha sido mi fortuna favorable. Quitadme la vida, que será muy justo, y con esto acabaréis el reino mexicano». Cortés decidió mantener con vida a Cuauhtémoc porque lo consideró útil para facilitar el resto de la conquista, pero al final terminó asesinándolo alrededor de 1525. Durante una sesión solemne el 29 de diciembre de 1955, la 43ª legislatura reveló el nombre Cuauhtémoc en el muro de honor del Congreso de la Unión, donde hoy brilla su nombre con letras de oro. El mito fundacional del mestizaje entre indios y españoles invisibilizó por 5 siglos la raíz africana presente desde entonces en nuestro pueblo. Finalmente, en la actual legislatura se reformó el artículo 2 de la Constitución, a través del cual se reconoce a las comunidades y pueblos afrodescendientes de México como parte de la composición pluricultural de la nación, garantizando su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión. La historia del arribo de las personas africanas a México se remonta al periodo virreinal, cuando, junto con los españoles, comenzaron a llegar de manera forzada en calidad de esclavos. Desde entonces, los africanos y afrodescendientes han estado y son parte de la misma historia que somos y que hemos sido. Sin embargo, siglos de invisibilidad pesan sobre ellos, quienes complementan nuestra identidad, ramificada por algunos en raíces. Creo que es importante mencionar eso, que no somos la tercera raíz, sino somos parte importante en general de toda la población. Desde que estamos aquí hemos sido invisibilizados con el término de mestizaje, con la idea de que todos somos iguales, y no es cierto. O sea, en la realidad, en la vida cotidiana, no tenemos las mismas oportunidades para acceder a los mismos derechos. Por fortuna, esta deuda con nuestra identidad ha dado un giro importante en esta 64 legislatura, cuando por fin el Senado aprobó una adición al artículo 2 de la Constitución Política a fin de reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación. Nosotros hemos trabajado desde el Senado de la República para la visibilización desde la Constitución. Y agradecemos a todos nuestros compañeros el apoyo, porque se dio unánimemente, y así se fue a Cámara de Diputados y así se fue al resto de los congresos del país. Y el día de hoy les contamos con mucho gusto que, al igual que están el resto de los pueblos originarios, mixtecos, zapotecos, náhuatl, etcétera, 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 los 68 pueblos originarios con todas sus variantes dialectales, pues ahora ya también están nuestros hermanos afromexicanos. A reserva de lo que arroja el Censo de Población 2020, en el cual por fin se incluyó una pregunta en torno a la afrodescendencia, en México hay más de 1.300.000 personas que se consideran afrodescendientes y representan al 1.2% de la población nacional. Hombres y mujeres que han hecho importantes aportaciones a la cultura con su música, su arte, su gastronomía, su cosmovisión.
Por extensión interpretativa, las y los afromexicanos tienen características equiparables a los pueblos y comunidades indígenas, como por ejemplo, estar articulados en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, así como a usos y costumbres, y por ello son también equiparables en derechos. El epílogo feliz de esta historia se cuenta al entrar a la página electrónica de la Cámara Alta y hallar en la semblanza curricular de María Celeste Sánchez una autodefinición que la coloca como la primera senadora afromexicana en esta posición. Sé que tengo una gran responsabilidad con ellos, porque pues no es lo mismo del otro lado exigir y saber que en este momento puede ser un ente de cambio, ¿no? De esta forma concluye Cámara Alta. Soy Paulina Usigli y a nombre de todos los que hacemos posible este programa, les extiendo una cordial invitación a que nos acompañen en la próxima entrega, donde continuaremos analizando las reformas y discusiones más relevantes que tienen origen en el Senado de la República. Por lo pronto, no me resta más que agradecer su atención y pedirles que si tienen algún comentario o sugerencia, nos los hagan llegar a través de los medios de contacto que aparecen ahora en pantalla. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó